hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. La palabra poderosa. ¿Sabe qué tremenda es la palabra que viene con el Espíritu Santo, no? Porque la palabra sin el Espíritu Santo es palabra nada más, es un libro. Pero cuando viene impregnada de fe y del Espíritu Santo, miren, es una saeta. No sé qué potente revólver ahí, no sé, yo no conozco, pero no sé si... Díganme, alguien que conoce un arma. Yo por ahí le dije unas ametralladoras, pone Juana. Drrr. Dice mi esposo, no tenés que ponerte a hablar de esas cosas porque no sabes nada de armas ni de militares. No sé nada de eso, hermano, pero sé del poder de Dios, hermano, que es mucho más poderoso que esas armas, ¿no? De ese poder tremendo. Muy bien, parece que no apareció la palabra para Patito ahí. ¿Cómo se llama? Segunda Reyes 6, el capítulo 6 es 20, el 8. Bueno, ahora usted acostúmbrese esto, hace para que ustedes nos acostumbremos a traer la Biblia. Bueno, ahora este es Eliseo, dice, y los sirios. La palabra que Dios me dio, el título que siempre le ponemos nosotros, más son los que están con nosotros, más son los que están con nosotros. Usted sabe que yo mientras estaba a la mañana me levanté, estuve orando, buscando al Señor, le decía a Dios, ¿qué voy a compartir con mis hermanos? ¿No? Entonces sentí claramente que el Señor me dijo esta, más son los que están con nosotros. Diga, más son los que están con nosotros. En todo momento acuérdense, más son los que están con nosotros. Amén. Mucho más. Ellos están con nosotros. Muy bien. Dice esta palabra, está Eliseo y los sirios. Cuando leemos el rey sirio, cuando leemos los sirios, ¿no es cierto? Usted ve allí a Satanás, a sus enemigos, porque son los enemigos del pueblo de Dios. Entonces vea al enemigo, dice. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, dice. Tenía Satanás guerra contra mí, diga. Diga, Satanás tiene guerra contra mí, porque yo soy un hijo de Dios. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, el varón de Dios era Eliseo, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Acá pasaba que Eliseo le contaba al pueblo de Dios dónde iba a estar el enemigo. El 10, del verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y cuidar al pueblo de Dios. Siempre le avisaba, mira, tu enemigo va a estar ahí, va a estar ahí. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Sabe qué pasó? Se enojó. Dice, ¿quién me está batiendo? Eso es lo que decía, ¿quién es un chismoso acá? Y le está contando todas las cosas al enemigo, al rey de Israel. Entonces, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y de carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Digan, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire cómo anda Satanás, de noche hace las cosas.
el 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh Señor mío, ¿qué haremos? Porque vio cantidad de enemigos. ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Decimos todos juntos. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga: más son los que están conmigo que con el enemigo. ¿Sabe quién está con nosotros? Está Dios, está el poder de Dios y sabe, y los ángeles. Hermanos, y ellos no solo que son más numerosos, ni no solo que el poder de Dios es sobre todo poder, sino, hermanos, que está el poder, los ángeles. Mire, cuando nosotros discernimos en el Espíritu de Dios, Dios lo que es y el poder de Dios que está en nosotros y todos los ángeles que les tiene, nosotros no tenemos que tener miedo. Diga: no voy a tener miedo, porque más son los que están conmigo que con el enemigo. Seguimos, verso 16. 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Señor, te ruego que abras los ojos de mis hermanos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran mucho más que los del enemigo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo seguiré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria, a los diablos, a los demonios, a los enemigos. Los engañó, le puso ceguera y le dijo: yo los voy a guiar. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Los enemigos, él les llevó a otro lugar. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, él dijo: Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él les respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Por delante de ellos, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjese que dice señores con minúscula. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señores con minúscula. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte tantas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque son más los que están con nosotros. Tu gran poder, tus ángeles guardándonos, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos la victoria. Es algo tremendo, papá, tremendo. Llena con tu gloria, Señor, llena con tu gloria, Señor, nuestras vidas. Vamos a un poquitito a cantar la gloria de Dios, hermano. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo esté llenando con su gloria este lugar, hermano. Y prepárese para recibir este mensaje, esta palabra, ¿no es cierto? Y ya vaya poniendo ese enemigo, Señor, este enemigo, hermano o hermana, ese enemigo tuyo, ese problema que vos tenés. Dios te dice: no temas, no te preocupes, más y más grande es el poder que está conmigo. Sí, Señor. Mi vida, maneja tu vida. Oh,
cargan los brazos. Él conoce tu problema. Dios está acá, la gloria de Dios, aleluya, aleluya, poderoso, tremendo, hermano, tremendo, tremendo. Siéntese, hermano, siéntese. Tremendo es el Señor, su gloria, qué tremendo, ¿no? Muy bien. Entonces acá nosotros estamos con Eliseo, hermano, Eliseo, ¿no? Eliseo era un hombre del reino de los cielos, era un hombre, ¿no es cierto? Un avivador, así como usted, así como yo. Él había un avivamiento en su vida, ¿no? Eliseo quiere decir Dios es salvación, eso quiere decir Eliseo, ese es el nombre, Dios es salvación, ¿no? Como él iba aportando esa salvación de Dios, él iba aportando ese poder, era un avivador, era una persona que Dios lo usaba tremendos milagros. Mire, Dios hacía milagros y milagros por él, resucitó a los muertos, aún, hermanos, cuando él estaba muerto, sus huesos, hermanos, estaban en una tumba y cayó, ¿no es cierto?, una persona arriba de la tierra donde él estaba enterrada y el muerto resucitó. Era un hombre tremendo, hermanos, y yo estoy pensando que Eliseo era un hombre del avivamiento. Era un hombre, si él hubiera estado en esta época, él estaría con nosotros, hermanos. Sería, ¿no es cierto?, uno de las iglesias del avivamiento. Él sería uno de que estaría a nosotros alentándonos y apoyándonos, ¿no es cierto?, para que sigamos adelante. Y eso dice, fíjese que en esta palabra, dice, el rey de Israel, ¿qué pasó acá? Si leímos al principio, nosotros nos damos cuenta, dice que el rey de Israel, todo lo que él hacía,
la estrategia. El rey de Israel peleó, digamos, con el rey de Siria. El rey de Siria para nosotros significa nuestro enemigo, significa nuestro problema, significa nuestra dificultad, ¿no? Es nuestro enemigo, es Satanás y son sus demonios. Entonces, este rey, ¿no es cierto?, de Siria había peleado, se puso en contra, peleada contra Israel, que era el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué pasaba? El pueblo de Siria se movía, ¿no es cierto? Iba a tal lugar para atacar al pueblo de Dios y alguien le avisaba al pueblo de Dios para que salga de ese lugar. Entonces decía, no, ahora vamos a ir a aquel lugar. Lo mismo pasaba. Entonces decía, no, ahora vamos a atacar de aquel lugar. Pasaba lo mismo. El pueblo de Dios sabía, el pueblo de Dios siempre estaba avisado, el pueblo de Dios no lo podían agarrar, no lo podían atacar, porque siempre estaba guardado, algo pasaba. Y entonces llegó un momento, entonces que dice el pueblo, el rey de Siria, llamó a toda su gente, a sus generales, a sus ayudantes, y entonces le dijo, bueno, ahora, acá díganme la verdad, ¿quién de ustedes es del pueblo de Israel? ¿Quién de ustedes es el pueblo del enemigo? ¿Quién viene y le cuenta todo al pueblo de Israel? Lo que nosotros vamos, acá andamos, vamos para acá, queremos atacar y ellos ya están sabiendo, y ellos ya tienen una estrategia. ¿Quién de ustedes me está batiendo? ¿Quién de ustedes es un traidor? Le dice el rey sirio a sus ayudantes, a sus generales, a su gente. Y entonces uno de ellos le dice, no, mi rey, no es eso. Nadie de nosotros te está traicionando. Solamente que acá, en el pueblo de Dios, está el profeta Eliseo. Y él, el Espíritu de Dios le dice a él, aún lo que tú hablas en secreto. Y entonces cuando el rey se enteró, dice, bueno, ahora a prenderlo. Ahora lo voy a agarrar a ese Eliseo, lo voy a matar porque lo voy a destruir, dijo. ¿Y sabe qué pasó? Eso es lo que pasa, hermano. Entonces, ¿quién era Siria? El rey sirio, ¿no sabe qué tipifica? Tipifica nuestro enemigo. ¿Y sabe quién tipifica Eliseo? El Espíritu Santo. Cuando uno es un hijo de Dios, es del pueblo de Dios, como los que hoy estamos en este lugar, como los que hoy también se entregaron a Dios hoy, ¿no? Entonces, y busca a Dios y tiene comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Y todas las mañanas ora, lee la palabra, se entrega, ¿no es cierto? A Dios le dice, ayúdame en este día, quiero más de tu presencia, por favor transformame, cambiame, Dios háblame. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué va a pasar? Dios le va a avisar todas las estrategias de su enemigo con tiempo. ¿Sabe por qué dice que nosotros somos hijos avisados? ¿Sabe qué quiere decir avisado? Que el Espíritu Santo nos avisa cuando está en peligro nuestra vida, nos avisa cuando está en peligro nuestra familia, nos avisa cuando está en peligro alguno de nuestros discípulos, cuando la iglesia está en peligro. El Espíritu Santo avisa, porque nosotros somos hijos avisados, somos del pueblo de Dios, y el Espíritu Santo dice que no va a hacer nada sin avisar, ¿no es cierto?, a sus profetas. Y profeta es una persona que busca a Dios, una persona que escucha la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasaba acá? El Espíritu Santo, Dios avisaba, ¿no?, lo que estaba pasando, y las estrategias del enemigo le avisaba a Eliseo, que era un profeta. Y también nos avisa a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad del Espíritu, ese don de discernimiento del Espíritu. El pastor siempre ora para que el pueblo de Dios tenga discernimiento de Espíritu, porque cuando nosotros discernimos en el Espíritu que algo malo va, si vamos hacia allá no vamos a ir, o algo malo va a pasar si hacemos este contrato, esta estrategia, o si usamos un plan
plan, ¿no es cierto?, que a Dios no le no es de Dios, el Espíritu Santo nos va a avisar. Muy bien. Entonces, y tenemos que acá dice que reveló al rey de Israel los movimientos dice, e intenciones de los sirios. Y Eliseo, ¿por qué Eliseo tenía esto? ¿Qué le pasaba a Eliseo? Dice, Eliseo, ¿no es cierto?, era un profeta, que él era el discípulo de Elías. Elías es un tremendo hombre de Dios también, pero ¿sabe qué? Él le pidió algo a Dios. Él siguió, arrebató la bendición cuando Elías fue elevado a los cielos, ¿no es cierto? Entonces él pidió algo a Dios. Y yo le pido esto a Dios. Yo hoy decía, Señor, yo también quiero eso, ¿no? Y le digo ahora, yo quiero. ¿Sabe lo que pidió Eliseo? Yo quiero una doble porción del espíritu, de la unción que Dios te dio a vos, le dijo, a su líder, a Elías. Su líder, el profeta, la persona que él miraba, que él seguía. ¿Sabe qué? Era tremendo, era un hombre, Elías era tremendo, no había nadie en esa época que era como Elías. ¿Y sabe qué le pidió Dios? Yo quiero eso, no, quiero el doble de lo que vos tenés. Yo quiero una doble unción, una doble. ¿Y sabe qué? Él persiguió, porque dice que Eliseo lo echaba y decía, salí de acá. No, yo voy a arrebatar esa bendición, yo voy a buscar. Por eso cuando hay algo, hermano, hay algo que nosotros queremos de Dios, tenemos que luchar, tenemos que estar ahí, por más que tengamos obstáculos, pero yo estoy aquí, yo vengo, yo busco, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, y esa bendición la voy a arrebatar, y esa debilidad que tengo yo la voy a vencer, y ese problema que me está acosando yo lo voy a destruir en el nombre de Jesús, y yo voy a arrebatar una bendición. Usted sabe que Eliseo era una persona que arrebató con violencia. Dice, él, por más que lo empujaban, decía, mira, vos no servís, no importa, yo quiero esa bendición, yo sé que voy a poder, quiero una bendición doble, quiero una unción doble, quiero el poder de Dios que vos tenés, pero quiero más aún. O sea, dice la palabra de Dios que los violentos arrebatan el reino de los cielos. No los que pegan piña, no los que tienen un cuchillo o un revólver, los que te dan de patadas en la calle. Eso no, esos violentos no, sino que el que se para delante del enemigo y cuando ve una persona, esa persona no los enemigos, sino que el diablo usa a esa persona y reprende al diablo y le ordena a Satanás que suelte la bendición, le ordena que eche fuera eso, hermanos. La oración es tremenda, ¿no es cierto? Por eso el reino de los cielos, hermanos, se arrebata y ¿sabe qué? En esa lucha de la bendición, en esa lucha por la unción y la presencia de Dios, siempre que tenemos que saber que no estamos solos, que más son los que están con nosotros. Diga, más son los que están conmigo, son más es el que está conmigo, más. Muy bien. Bueno, los que él pidió la doble unción, pidió, yo quiero más. ¿Y sabe qué? Él recibió más. Cuando se fue Elías, dice que tiró el manto de Elías, pero doble. Si nosotros vemos la historia, usted lea todo Reyes, Segunda de Reyes, ¿no es cierto?, los capítulos siguientes, los anteriores a este, usted va a ver que Eliseo, milagro tras milagro, fue usado con cosas sobrenaturales, fue un ministerio poderoso tenía. Fue usado mucho más que Elías porque él le pidió doble. ¿No es cierto? Yo quiero más. Fue en el tiempo de Dios, pero Dios le dio más, ¿no? Dice, y en 2 de Reyes 6:11 dice que cuando sucedió esto, cuando el poder de Dios se manifestó con discernimiento, ¿no es cierto?, con protección. ¿Sabes que lo que hace el poder de Dios? Te protege.
La unción te protege tu vida, tu familia, ¿no? Porque cuando vos le marcás al enemigo, decís, mira, esta es mi casa, ¿eh? Esta es mi casa. Estas son mis hijos, mi familia. Yo cubro mi casa, mi familia, mi iglesia, mi ciudad con la sangre de Cristo. Y diablo, en el nombre de Jesús te vas de acá. No me tocas ningún miembro de la familia y te vas. ¿Sabes qué? Se tiene que ir porque el poder de Dios está en tu vida y vos lo haces en el poder de la resurrección de Cristo y se tiene que ir, hermano, y se tiene que ir y vos vas a usar y lo vas a echar con violencia al enemigo, lo vas a echar fuera de tu casa, lo vas a hacer en oración, en búsqueda de la presencia de Dios, lo vas a echar y él, ¿no es cierto?, se tiene que ir. Y dice, se turbó el rey, ¿no? En el versículo 11, ¿no es cierto? 6:11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó. Y, ¿no es cierto?, le dijo, ¿quién de ustedes me ha batido? ¿Sabes qué? Cuando vos comenzás a orar, cuando vos comenzás a buscar a Dios, cuando vos comenzás a echar afuera al enemigo y comenzás a darte cuenta, ¿no es cierto?, del poder de Dios que hay en tu vida, ¿sabe quién se va a molestar? Satanás se va a molestar y te va a querer. Entonces que mandó, persigan a Eliseo, dijo. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde la mano de Dios se va a manifestar, ¿no es cierto? Dice, cuando nosotros oramos, lo turbamos a Satanás. Cuando nosotros oramos, turbamos al mismo infierno, hermanos. Porque la palabra dice que la puerta, ¿no es cierto?, del Hades, las puertas no van a prevalecer contra la iglesia del Dios viviente. Con nuestras oraciones deshacemos los planes del diablo, hermano, deshacemos. Nosotros tenemos el poder de deshacer el poder del diablo en la ciudad, en tu familia, la enfermedad, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos ese poder que Dios nos dio y le echamos fuera y creemos y tomamos la autoridad que Dios nos dio, hermanos, le turbamos al enemigo. Cuando oramos, que ahora estamos ayunando, orando, ¿no es cierto?, por Argentina. ¿Qué pasa? Cuando buscamos está la presencia de Dios. Cuando viene Dios con su presencia a mi vida, entonces, ¿sabes qué? Nosotros turbamos, molestamos el mundo espiritual de las tinieblas y ellas se tienen que ir de tu casa, se tienen que ir de tu vida, se tienen que ir de la ciudad, se tienen que ir del gobierno, se tienen que ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder, hermanos, de Dios, ese tremendo poder de Dios de resurrección. Nosotros estamos leyendo y viendo, ¿no es cierto? Muchas veces quedamos en que Cristo murió, derramó su sangre me limpia. Amén. Diga, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y es tremendo, pero hermanos, Él resucitó. Diga, Jesús resucitó y vive. Y ese poder de Dios vivo está en mi vida. Hermano, cuando nosotros se nos revela, dígale, Señor, revelame el poder de la resurrección. Decile, revelame el poder que te resucitó a ti, Jesús. Decile, revelame el poder que resucitó a Jesús. Ese mismo poder, hermano. Por eso cuando nosotros oramos, cuando traemos el reino de los cielos a tu casa, cuando vos lo echás a la enfermedad y traes salud a tu vida, traes protección y cuidado a tu casa, pedís a Dios que los ángeles de Dios rodeen tu casa, tu familia, tu vida, ¿sabes qué? Va a suceder que eso que vos le pedís, si vos lo crees y usás ese poder de resurrección, eso está sucediendo. Miren, hermanos, nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? La iglesia está viendo, estamos viendo cómo le estamos ordenando al enemigo que suelte las almas y están viniendo. Hoy tuvimos un tremendo y glorioso bautismo. Pero ¿qué hicimos, hermano? 46 personas se bautizaron hoy. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Espíritu Santo las trajo. Pero ¿sabe qué hicimos en toda esta semana?
Y ya la otra, le dijimos al diablo, diablo, en el nombre de Jesús vas a soltar a las personas que se van a bautizar, las desatamos en el nombre de Jesús. Y le pedimos, Espíritu Santo, tráelas vos, tráelas, Espíritu Santo. Igual las almas, las personas, tráelas. Si vos no traes a las personas, si vos no haces la obra, Espíritu Santo, ¿quién la va a hacer? ¿No es cierto? Entonces empezamos a decirle, Espíritu Santo, si en el avivamiento vos traes a las personas, ¿por qué no allá en Colombia? ¿Por qué no las traes acá, Señor? Tráelas, tráelas. Hermano, vamos a empezar a ver la gloria tremenda, ¿no es cierto?, de Dios en la iglesia, en nuestras vidas, ¿no? Cuando orás, cuando guerreás, cuando intercedés, turbás y removés. ¿Sabés qué removés? ¿Qué turbás? ¿Qué lo echas fuera? A eso que te perseguía. ¿Hay algo que te persigue? Pensá. ¿Qué cosas te persiguen? Alguno dice, parece que me persigue la pobreza. Otro dice, parece que me persiguen los accidentes. Siempre me pasa algo, me persigue. O me pasa esto, siempre soy rechazado, o me gritan. Hay personas que el otro día hablaba con una persona y que decía que siempre le faltaban el respeto. Parece que tengo cara de tonto. ¿Qué te persigue? Vos cuando usás el poder de Dios, ¿sabe qué? Pobrecito el enemigo, cuidadito. No te vuelvas contra la persona, sino contra el enemigo. Cuidadito, ¿no? Realmente. ¿Sabes qué? Cuando orás, intercedés, hacer guerra, lo buscás a Dios, ¿sabe qué? Desaparece y se turba y removés lo que te robaba la paz. Hay cosas que roban la paz. Bueno, eso se va la muerte, hermanos, ¿no es cierto? Todos tenemos que partir a la presencia de Dios, pero en el tiempo de Dios, no antes, ni un segundo antes, ni uno después, ¿no es cierto? Y cuando uno parte en bendición, uno lo hace en orden, en paz, en gozo y en alegría, aunque usted no lo crea. En orden, en paz, en gozo y en alegría, porque es a la presencia de Dios y en el tiempo de Dios. Pero cuando el enemigo te persigue con un espíritu de muerte o persigue tu familia, cuando hay esas muertes, ¿no es cierto?, en las familias de personas jóvenes o por accidente o por enfermedades, hermanos, cuando te plantás con ese poder de Cristo de resurrección, vos turbás y removés la muerte, removés el suicidio, la ruina, la enfermedad, hermanos. Yo, cuando oramos a la mañana, ahí siempre que voy orando ahí, oro por el puente Chaco Corrientes. Y para que se vaya el espíritu de suicidio, ¿no? Lo ato, lo echamos fuera y para que se vaya. Y le pido, Señor, que no haya más personas que se quieran suicidar. Y cuando alguien va al puente y se quiere suicidar, Señor, que se arrepientan, que haya alguien que los guarde, que los cuida, pero por favor, vida, Espíritu Santo, en vez de demonios de muerte, que sean de vida los que están en ese puente. Oro, hermano, y le pido que usted ore también para que Dios bendiga la costa correntina, que no haya personas que se ahoguen, ¿no es cierto? Y que bendigo las aguas del río Paraná, para que las aguas sean bendecidas, para que sean productivas. Y me contaba el otro día Rocío, y decía, vos sabés que el otro día una persona que se quiso suicidar, se tiró, y parece que mientras iba cayendo, se arrepintió. Y entonces se largó, pero no como para matarse, sino como para nadar. Y entonces dice que empezó a pedir socorro, socorro, y había unos, no sé, mayoneros o pescadores que estaban en lancha y los fueron a socorrer. Y se salvó, hermano. Y ¿sabe qué? Yo me alegré muchísimo. No, me alegré porque lo que nosotros oramos, hermano, le turbamos al enemigo, le hacemos, tenemos el poder, que ese poder que está en nosotros, de Dios, de destruir las obras del diablo, ¿no? Y tenemos que tener esa seguridad y esa certeza que cuando nosotros estamos orando y decimos, diablo, yo destruyo la obra que querés hacer en esta ciudad, en mi vida, en mi familia, en el nombre de Jesús, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Jesús
vino a destruir los planes del diablo, vino a destruir la obra del diablo. Entonces, cuando usted ve que el diablo está queriendo, bueno, diablo, en el nombre de Jesús te va y yo destruyo el plan en el nombre de Jesús que estás haciendo ahí, lo destruyo. Igual el plan que tiene contra la ciudad, destruimos en el nombre de Jesús. Las brujerías, las cosas, los pactos. Mira, hermanos, si no fuera que la iglesia de Cristo, nosotros y otras iglesias de la ciudad están orando y deshaciendo, mire, no sé lo que hubiera sido Corriente, pero Corriente va a ver la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud, hermanos. Cuando cuando tus acciones, tus oraciones, ¿no es cierto?, molestan, ¿no? Y molestan al diablo, él quiere paralizar la obra del Señor, él quiere quizá mandarte pruebas o dificultades, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? Solo permite Dios que te toque, ¿sabes cuándo? Cuando te quiere cambiar nomás algo, ¿no? Cuando vos le dejás por alguna razón la puerta abierta al enemigo, entonces te entra. Pero cuando vos te das cuenta qué es lo que te estás haciendo mal, inmediatamente le cerrás la puerta al enemigo y ya, se terminó, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Si tenías mal carácter, si gritabas en tu casa, si por ejemplo, le gritabas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en forma fea, eso a Dios no le gusta, ¿no? Entonces vas a tener problemas, vas a tener dificultades cuando realmente no haces, pero si no, realmente, hermanos, la oración y la intercesión y unidos, hermanos, unidos. ¿Sabe por qué nosotros estamos parados acá con el pastor? Y estamos recibiendo la bendición, usted también y toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos, hermanos, porque estamos orando, porque nosotros oramos por usted, ustedes oran y todos oramos y estamos siendo un fuego tremendamente poderoso encendido y hay una protección, una cobertura dada por la unidad en el Espíritu Santo en el que nos estamos moviendo. Entonces hay una bendición recíproca, un fluir de Dios y un poder de Dios muy hermoso y poderoso que está sucediendo. Por eso sucede que vengan los políticos, por eso sucede que podamos ir a casa de gobierno a orar, por eso sucede, hermanos, de que los cielos se estén abriendo y que jefatura pudimos hacer un culto. Por eso suceden tantas cosas y van a empezar a suceder. En este año, hermanos, yo creo que se aproxima, ¿no es cierto? El Señor va a empezar a poner en puestos importantes a las personas, a ustedes, hermanos. Sepan cuidar ese lugar y sepan siempre ser fiel a Dios, que nada los mueva, hermanos, ¿no es cierto? Ningún carguito los vaya a mover del poder de Dios, ¿no? Muy bien. Eliseo, ¿sabe qué dice cuando lo buscó el enemigo? Donde estaba en Dotán. Diga, Dotán. Dotán era una ciudad, estaba en Dotán. ¿Y sabe qué quiere decir Dotán? Doble festín, doble festín. O sea que cuando el enemigo te ataca, que sí que estaba de fiesta, él estaba confiado, él tenía gozo, él tenía confianza en Dios. Por más que el enemigo lo buscaba, él estaba confiado en Dios. Y eso es lo que sucede, hermano. Cuando nosotros tenemos el gozo, tenemos la fortaleza, el gozo de buscar, el enemigo puede venir, pero nosotros estamos fortalecidos. Usted cree que no nos quiere matar y reventar, pero ¿sabe qué? Gloria, porque tenemos al Señor y sentimos esa protección y esa alegría y esa bendición de Dios. Por eso estamos de fiesta. Dice, estaba de fiesta, doble festín. Mientras el enemigo te ataca, persigue, dice, tú mantente en gozo y confianza en Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y sepa, siempre más son los que están con nosotros. ¿Cómo es? Más son los que están con nosotros. Multitud de ángeles, hermano, tremendo, están alrededor nuestro. Siempre piense. Y otra de las cosas en su oración, pídale, yo también le pido, pero usted también acompáñeme en oración. Le pido, Señor, yo te pido que enfrente de cada una de la casa de mis hermanos pongas un ángel allí, de seguridad. Se te pido, Dios, ¿no? Porque a los ángeles nosotros no le tenemos que pedir, sino que a Dios le tenemos que pedir. Y también te pido, Dios, un ángel en cada esquina
de cada calle, allá de los barrios, Señor. Te pido un ángel de seguridad. Pídale al Señor, pídale un ángel en las paradas de colectivo. Me decía el otro día Andrés que yo le pido que el Señor esté allí en la parada de colectivo y que los ángeles, pídale al Señor y crea, mueva la mano de Dios, creyendo en que más son los, y quiénes son más los que estaban alrededor de Eliseo, ¿no es cierto? Resulta que el criado de Eliseo miedo tenía cuando vio todos los enemigos. Y entonces le dijo Dios, le dijo Eliseo, abrile los ojos. Abrí tus ojos espirituales, no veas esto. Abrí tus ojos espirituales y ve que están los ángeles guardándote, protegiendo. Ve el poder de Dios. Mire, una vez Carolina, ¿está Carolina hoy acá? Carolina, la de intercesión. ¿A dónde está? A ver, levanta tu mano, Carolina. Allá está. Ella viene a las 5 de la mañana a orar. Y viene solita con su matecito y con su termo. Y ella dice, yo nunca tengo miedo, jamás he pasado por lugares, por personas, gente peleando y yo allí pasando como una reina, como que nadie me ve nada, nunca ni nada, jamás me pasó nada, porque yo creo que Dios está conmigo. Y en palabras más, palabras menos, me dijo, sé que más son los que están conmigo, así que yo no tengo miedo, porque si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Esa es la certeza. Yo una vez también hablaba con una jovencita y ella me dio un ejemplo y me dijo, yo jamás a mí me tocó nadie. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque yo sé, y ella vive en un barrio bien fulerito, porque sé que Jesús está conmigo. El temor hace que el enemigo te toque. Pero dice, yo siempre sé que Jesús está conmigo acá. Él está al lado mío, no solo que está dentro, sino que está al lado mío. Entonces yo voy segura porque Él está conmigo y jamás a mí me tocó nadie, dice. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Amén. Bueno, el verso 14 dice, el rey sirio envía un gran ejército para que de noche, mire hermano, de noche, dice acá, ¿no es cierto? El verso 14, de noche, no, ponga ahí si quiere ver. El enemigo de noche hace los pactos diabólicos. El enemigo de noche trabaja en las tinieblas, trabaja en la oscuridad. De noche, ¿no? Aprovecha, ¿vio? De usted ve la ciudad pintada de porquería, brujería. De noche, por ahí yo me acuerdo, vivíamos en un lugar, entonces de noche venía el enemigo y nos tiraba sal y nos tiraba arriba del auto cosas. Y al otro día nosotros veíamos, pero hermano, nada, nada, nada. Perdían sal, perdían, después tiraban azúcar, perdían eso. ¿Por qué? Porque nunca el enemigo nos tocó, ¿no es cierto? Pero él trabaja de noche. De noche los brujos guerrean, de noche se hacen sus ofrendas. De noche ellos quieren atarte, ¿no? Por eso es tan importante esa oración de la madrugada desatando. De noche Él quiere darte las malas noticias, ¿no es cierto? En la oscuridad, ¿no es cierto? Los satánicos guerrean, dice, y hacen los daños, las brujerías, en el medio de la noche, en las tinieblas. Pero hermanos, nosotros, en el nombre de Jesús, deshacemos, tenemos ese poder para deshacer las obras del enemigo contra nuestra familia, contra nuestra vida. Brujería, no tenga miedo, no venga que acá que me bruja. ¿Qué me importa el brujo? ¿No? Que ese brujo se convierta, empieza a desatarlo. Usted tiene poder para desatarlo, el poder de las tinieblas, y que él venga corriendo a Jesucristo, porque tenemos que tener misericordia. Pero contra el que no tenemos que tener misericordia es contra Satanás y sus demonios, ¿no es cierto? A él no le tenemos que tener misericordia. El verso 15 dice, ya leímos que más son los que están con nosotros. Oró, se abrieron los ojos del criado. Él dice, oró, ¿no es cierto? Y hirió con ceguera a Satanás y sus demonios. Verso 18. Esto me llamó la atención acá, hermanos. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo, ya le cegó primero los ojos, y dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces les dijo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo me doy cuenta de algo que dice, que nosotros tenemos el poder de atar los espíritus inmundos y enviarlos al abismo y al infierno. Él los llevó, dice que los cegó.
pidió ceguera para ellos, los ató, los cegó y los llevó a Samaria. Nosotros los demonios, los que nos perturban, hermanos, las basuras, tenemos el poder de llevarlos de la nariz al abismo, al infierno, allí donde pertenecen. Y fue algo, dice, no los mató, no, los demonios no mueren, nunca van a morir, porque ellos, nosotros no podemos orar ni para que mueran ni para que se conviertan, sino que fueron llevados a su Señor, dice. ¿Y quién es su Señor? ¿Quién cree que es el Señor de ellos? El diablo, a su Señor, ¿no? Que se vayan ahí a su Señor. Bueno, entonces hoy, hermanos, levántese, vamos a estar orando y dándole gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra, ¿no es cierto?, nos hace reflexionar y decir que nosotros no tenemos que tener miedo. Que en todas las circunstancias y en todas las situaciones son más los que están con nosotros, más, y que nosotros tenemos que seguir esa batalla, ¿no es cierto?, que estamos haciendo, porque, hermanos, es tremendo lo que está sucediendo. Y con eso estamos entrando en el camino de la gloria, ¿me entiende? Estamos entrando en el camino de la gloria, porque a medida que nosotros estamos conquistando la ciudad, los lugares, la familia, el Señor abre la ventana de los cielos, el Señor nos prospera, el Señor nos bendice y en forma sobrenatural Él va a empezar a bendecirnos. Amén. Bueno, venga, hermanos, vamos, venga, vamos a orar y a pedirle al Señor, ¿no es cierto? Y a echar, ¿no es cierto?, al enemigo fuera, a derribarlo, a destruirlo y a turbar. Vamos a turbar al enemigo y deshacer en eso que te está molestando. Quizá, ¿no es cierto?, él está turbándote o persiguiéndote en una enfermedad o en una dificultad. ¿Quién tiene algo, ¿no es cierto?, que tenga que derribar del enemigo? Amén. Levante su mano. Señor Jesús, te damos tantas gracias por esta palabra. Señor, nosotros sabemos que dice tu palabra que más son los que están con nosotros. Más son los ángeles que están con nosotros. Más, Señor, que están con el pueblo de Dios. Más es el poder que está con nosotros. Sí, Señor, te adoramos. Por eso, Señor, este enemigo inmundo que quiera venir con esa enfermedad, derribamos, que te quiere perseguir con miedos, con temores. Te quiere perseguir diciéndote que tu marido te va a dejar. En el nombre de Jesús rechazamos. ¿Dónde está el pastor? Ese poder de las tinieblas. Lo rechazamos. Ese enemigo te quiere decir que no va a cambiar tu familia. No le creas, porque el enemigo es mentiroso. El enemigo es un engañador. Y en el nombre de Jesús nosotros ponemos a la familia delante de la presencia de Dios y creemos en ese poder sobrenatural de Dios. Y que más son los que están con nosotros, que no tememos, porque más son los que están con nosotros. Pastor, ¿va a orar? Señor, gracias. Creemos en esta palabra y la aplicamos a nuestra vida, la aplicamos a la ciudad. Señor, y de madrugada nos vamos a levantar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras los ojos espirituales. Abre, abre.